Buenas noches, hermanos. Muy gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos y tener ese tiempo de reflexión, de meditación en su palabra y poder encontrar en ella la respuesta a muchas de nuestras preguntas. Podemos decir que a todas nuestras preguntas, para todas nuestras preguntas hay una respuesta en la palabra. Así que antes de iniciar, vamos a pedir que el Señor nos dé su guianza, su asistencia para poder meditar en su palabra esta noche. Padre, gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio inmerecido, gracias porque reconocemos que no merecemos nada de lo que tú nos das, pero tú has sido abundante en misericordia, has sido cuidadoso, Señor, has sido proveedor, sustentador. Gracias por la oportunidad de poder estar esta noche nuevamente reunidos y poder ser examinados por tu palabra para reconocer, Señor, que en ti encontramos únicamente la forma de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta noche quisiera compartir con ustedes una reflexión en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 15 al 17. O sea, esa será nuestra base de meditación. Y es que luego de ser, lejos de ser una reflexión, una meditación, es una enseñanza para nosotros volver a examinar un pasaje que posiblemente lo hemos leído muchas veces, pero que siempre el Señor tiene algo nuevo para nosotros y llega justamente en el momento en el que más lo necesitamos. Y pues no le puse título a esta reflexión, sin embargo después pensaba en que es una reflexión de lo que la Escritura, de lo que las Sagradas Escrituras dicen al respecto del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, cuál es, digamos, cuál es el papel que está jugando el Espíritu Santo en nuestra vida o que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Y es que, hermanos, luego de un par de semanas, de verdad, les puedo decir que bastante complicadas, por muchas razones, y por muchos ataques del enemigo. Estoy agradecido con el Señor por el favor inmerecido de poder compartir su palabra. Siempre se los he dicho, no me siento digno de tan grande privilegio, pero compartir su palabra es algo que verdaderamente nos llena. Pero aquí estamos de nuevo y no queremos separarnos de Él, y por esa razón es que vamos a analizar lo que su palabra dice. El Espíritu Santo, hermanos, representa, diría yo, la presencia misma o el acompañamiento que el mismo Señor prometió a sus discípulos cuando les dijo que no los dejaría solos. Esa es la primera consideración que tenemos esta noche. El Espíritu Santo representa el acompañamiento de Dios, el acompañamiento que Dios prometió a sus discípulos cuando les dijo que no los iba a dejar solos. Número 2, podríamos decir que es una forma que Dios usa no solo para acompañarnos, sino también para recordarnos lo que Él ya ha dicho. Entonces no solo nos acompaña, sino que nos recuerda lo que ya Él ha dicho, no en una, sino en muchas ocasiones. Tercero, tiene el Espíritu Santo manifestaciones extraordinarias. Ya lo creo que sí. Lo hemos leído, lo hemos experimentado, así que hay manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo, definitivamente que sí. Espectaculares, únicas, trascendentales, que marcan la vida de los cristianos, que marcaron la vida del pueblo de Israel, marcaron digamos, la experiencia de vida de grandes héroes de la fe. Y finalmente, también creo que hay manifestaciones del Espíritu Santo
que son manifestaciones de continuo, en escenarios mucho más privados y quietos. No por eso menos poderosos o extraordinarios. Cristo nos dio esa muestra también, cuando dijo: lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que hago. ¿Qué nos estaba enseñando en esa declaración? Lo que nos estaba enseñando era esencialmente que tenía un sometimiento total a la voluntad del Padre. Y eso es realmente lo que desea el Señor que nosotros también tengamos. Entonces, vamos rápidamente a cada uno de los incisos que hemos como dicho para iniciar, y analizando el primero. El primero nos habla de un acompañamiento continuo del Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. En el verso 15 se nos da la clave, o sea, el lineamiento básico. Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En alguna ocasión compartimos algo al respecto de amar a Dios. Amar a Dios es mucho más que solo decirlo de palabra. Hay una manifestación mucho más profunda dentro de todo esto. Cuando nosotros verdaderamente cumplimos sus mandamientos, estamos demostrando que verdaderamente amamos a Dios. No es nada más de decirlo del diente al labio, pero esto es lo que Cristo establece como primera línea. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 16, lo relevante del verso 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Os dará otro consolador. Versículo 7 declara quién es ese consolador: el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Ese es el otro consolador. Ahora, si lo vemos en función de lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos damos cuenta que estaba hablando de la misma persona. O sea, está hablando de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Estaba hablando esencialmente de Él. Estaba hablando de Él también. ¿Qué sabemos nosotros de su verdad o de la verdad, por ejemplo? Entonces, podemos decir que en el capítulo número 17 de Juan, y versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Prácticamente nos daba una explicación muy clara, muy simplificada de la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pues esencialmente, cuando nosotros vamos en el Nuevo Testamento y leemos la introducción del libro de Hebreos y encontramos que Dios ha hablado a través de sus profetas, a través de sus enviados previamente en estos posteros tiempos, dice que nos ha hablado a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, entendemos claramente de que estaba hablando de la misma persona. Por eso dijo: yo os enviaré otro consolador. En el capítulo mismo en el que estamos, en el capítulo 14 de Juan, en el verso número 25 y 26, leemos: mas los he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hermanos, podemos encontrar en estos dos versículos
prácticamente lo que abarca los primeros dos incisos o las primeras dos como apreciaciones que hemos hecho de lo que el Espíritu Santo es, ¿verdad? Un acompañante, la misma presencia de Dios en nuestra vida, y también alguien que nos va no solo a acompañar, sino que también nos va a recordar lo que ya se nos ha enseñado, lo que ya se nos ha dicho. Por eso, en este verso 25 y 26 de Juan 17, del capítulo 14 de Juan, dice esencialmente eso, al respecto de que en el verso 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, palabras claves de estos versos que hemos leído hasta el momento en el capítulo 14, desde el verso 15 hasta lo que hablamos en este momento del verso 25 y 26, palabras claves: el Consolador, el Espíritu Santo, el que va a enseñarnos y el que nos va a recordar. Tercero, manifestaciones espectaculares del Espíritu Santo. Juan 1:32. El Evangelio de Juan 1:32 podríamos como considerar una de las manifestaciones mayores, diría yo, o la manifestación mayor del Espíritu Santo en una espectacular demostración de lo que es. Capítulo 1 y verso 32 de Juan. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo en forma de paloma y permaneció sobre él. ¿Creen ustedes que esto realmente es una manifestación, diría yo, una manifestación espectacular por sobre todo? Descendió, dice, en forma de paloma. Cristo, nuestro ejemplo, cumplió la profecía de Isaías 61. Dice que como era su costumbre, ya que hay buenas costumbres que también el Señor enseñó en relación a asistir al templo. Y cuando asistió, como era su costumbre, dice que le fue dado el libro del profeta Isaías y él se levantó y leyó. Y cuando leyó, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué más que el mismo Señor, cumpliendo la Escritura, cumpliendo la profecía y las manifestaciones del Espíritu, se dan en ese momento? Escrituralmente, hay también señales que hablan al respecto de los que crean o de los que creen. En Marcos 16, versos 17 y 18, encontramos que hay señales que seguirán a los que creen. Dice, estas señales seguirán en mi nombre, seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Lo hemos experimentado, ¿no? Hemos experimentado esas manifestaciones. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo, del poder que el Espíritu Santo tiene y manifiesta en nuestra vida. Muy bien. Cuarto, manifestaciones en privado. Manifestaciones en lugares de privacidad y de quietud. Hermanos, las manifestaciones en privado parecieran menos espectaculares, pero no por eso menos poderosas. Para poder, por ejemplo,
controlar una voluntad rebelde, una voluntad que se rebela en contra de los designios del Señor, que es nuestra naturaleza, es nuestro corazón. Esas manifestaciones del Espíritu Santo en esas condiciones, en la quietud, en la privacidad de nuestra vida, cuando estamos a solas con el Señor, posiblemente en una habitación, posiblemente en horas en las que todos están durmiendo y nosotros estamos despiertos y podemos tener un encuentro con el Señor en ese momento, esas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, posiblemente no sean tan espectaculares, pero son extremadamente importantes, porque son todo lo que cada día ocurre en nuestra vida, nuestra voluntad. Un corazón duro, un corazón que se rebela contra los designios del Señor, someter esa voluntad, dígame usted si no es una manifestación espectacular del Espíritu en nuestra vida cuando somos doblegados y nuestra voluntad es sometida a la voluntad de Dios. Definitivamente que sí lo es. Definitivamente que sí lo es. Libro de Proverbios en el capítulo 16, verso 32. Dice que es mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, la fuerza digamos, en la dimensión de Dios, la fuerza del hombre no se ve, no se mide digamos, en su fuerza física, sino en la capacidad para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso es que el trato es mucho más adentro de nuestra vida. El que se enseñorea, seguro que tiene alguien más encima al que se somete. O sea, que logra someter su voluntad es porque alguien más está y lo logra reducir al orden. Eso es lo espectacular. Y ocurre en privado. Y muchas veces requiere de nosotros, pues no muchas veces, sino siempre requiere de nosotros exponernos totalmente al Señor y declararle nuestra falta, nuestra rebelión, nuestra dureza y manifestarle nuestro deseo por someternos a su voluntad, lo cual no es fácil, hermanos. No es fácil porque esa es nuestra naturaleza, pero eso es lo que el Señor quiere vencer en nosotros para bien de nuestra vida. Esto es como cuando nosotros tenemos esa lucha interna, intensa, y finalmente decidimos acatar el consejo de Dios. Eso es algo espectacular. Eso es un encuentro espectacular con el Señor en privado, pero que tiene implicaciones muy importantes en nuestra vida. Que hace que el consejo de Dios venga a nuestro corazón, tal y como Cristo lo dijo, que nos iba a recordar todas las cosas. Y entonces nos alejamos del camino en el que vamos para caminar en su camino, para agradarle, para apartarnos del pecado y para agradarle a Él. Esos son impactos fuertes en nuestra vida. Podríamos decir que son victorias. Esas son las victorias de las cuales nos habla la palabra, de las cuales hemos escuchado tantas veces que hemos sido enseñados. A propósito, pienso que de eso se trata, en resumen, la victoria sobre la vida egocéntrica. Por supuesto, esto es una lucha continua. Esto es de todos los días, a cada momento. Un ejemplo de esos encuentros en privado, en quietud,
podríamos decir que fue la manifestación del Espíritu de Dios o de Dios mismo en el encuentro que tuvo con Elías, en el silbo apacible, de acuerdo a lo que leemos en Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Cuando leemos, vemos que verdaderamente se desarrollaron ahí manifestaciones portentosas de Dios, demostraciones visibles totalmente de su poder. Pero luego viene algo que es el viento, una quietud donde el Señor se presenta. En ese silbo apacible se le presenta y le habla. O sea, se percibe su presencia simplemente. La pregunta es, ¿será que ese silbo apacible ha llegado a nosotros también y ni siquiera nos hemos dado cuenta que eso ha ocurrido en nuestra vida? Tal vez muchas veces el Señor ha querido mostrarse a nosotros y hablarnos en privado y recordarnos las cosas que Él quiere a cada uno de nosotros, pero es tanta nuestra ocupación que ni siquiera le ponemos atención a ese consejo y a ese recordatorio que tanto necesitamos. Pienso también en las experiencias que David tuvo en cuanto a la toma de decisiones escuchando la voz de Dios. Es decir, prácticamente 2 Samuel 5:23 y los versos que están previos, cuando se describe la derrota de los filisteos bajo la dirección de David, pero con el consejo de Dios, es una historia completamente diferente y muy fascinante ver cómo en unos pocos versículos David se comunica de manera directa con el Señor y el Señor le responde y le da la dirección correcta. Pero también en 1 Samuel 24:3, la misma presencia del Señor en el corazón de David, seguramente, no tengo ninguna duda al respecto, le recordó qué era lo que estaba a punto de hacer o qué era contra lo que tenía que batallar, porque el consejo que estaba recibiendo en ese momento, cuando llegó a la misma cueva donde estaba Saúl, tuvo la opción para poder matarlo. En el verso 4 dice que los hombres de David prácticamente le dijeron que ese era el día que le había dicho Jehová y que en ese día lo había entregado en su mano. Y entonces, hermanos, David tiene una actitud diferente. Les contestó en el verso 6 y les dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Qué cosa? De matar al ungido del Señor. Así lo dijo David. En el verso 6 dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que en el verso 5 dice que el corazón de David se turbó. Se turbó. Porque se había acercado a Saúl y le había cortado la orilla de su manto. Entonces, hermanos, es muy importante saber que el consejo del Señor llega a nuestro corazón constantemente.
y no necesariamente en formas espectaculares donde todos se den cuenta, sino que el trato es personal con cada uno. Del consejero, del Espíritu del Señor se habla en Isaías 11:2, hablando ahí del Mesías, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Eso es algo mucho más profundo, hermanos. Y no solo eso, sino amplio también. De acuerdo a las experiencias de David, a veces me pongo a reflexionar en esto y digo, ¿qué experiencia? ¿Qué persecuciones? ¿Qué provisión? ¿Qué cuidado? ¿Qué asistencia? Pero también qué silencios a veces de parte de Dios en la vida de David. Qué silencios a veces. Qué angustias del corazón de saber que no podía pensar que iba a alejarse el Espíritu del Señor de su vida. En Salmo 17, versículos 7 al 9 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Una relación directa. Entonces, hay requerimientos, hermanos, para poder no solo identificar el consejo, sino también para escucharlo. ¿Qué es lo primero que se necesita? Un anhelo, que no depende de circunstancias almáticas o nuestro estado de ánimo, sino de una necesidad personal que surge de lo más profundo de nuestro corazón. Algo sin lo que definitivamente no podríamos vivir. La seguridad también de saber que Él está ahí, cerca. Esto no es misticismo. Esto es vida real. Esto es nuestra realidad. Encuentros diarios, frecuentes. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Subrayemos, santifícalos. Porque da la impresión, hermanos, que santificación tampoco es algo místico. Tampoco es algo místico. Es algo interno que Dios quiere tratar con nosotros, con el objeto seguramente de que nuestro corazón cambie. Dios dando la sabiduría, el consejo, la dirección, a través de una relación constante, a través de una búsqueda en oración, en lectura de su palabra, en meditación de su palabra. La palabra de Dios nos aclara ese punto al mostrarse como tal, como el consejero, como el que corrige, como el que instruye. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, entiéndase obediencia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Subraye también la palabra perfecto. Subraye también la palabra perfecto, preparado para toda buena obra. De acuerdo entonces a lo que leemos en esta epístola de Pablo a Timoteo, encontramos que ese es el verdadero sentido de la palabra. Pero si tu palabra es verdad, y Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el príncipe de paz. Hermanos, no está lejos, como muchos creen, dice la palabra, está cerca, está cerca. Imagínese usted dejar de oír por un tiempo la voz de Dios. Esas experiencias también las tuvo David. Por eso es que los salmos, hermanos, para mí es un tesoro que me confronta constantemente. Eso nos sucede, quisiera poner un ejemplo, eso nos sucede a nosotros desde que somos niños, aunque no veamos a nuestro padre o a nuestra madre cuando somos pequeños o la experiencia de los que tenemos hijos. Solo el hecho de escuchar la voz será suficiente, nos dará confianza. Vemos en la Escritura, hermanos, uno de los ejemplos de una necesidad vital. En el libro de los Salmos, en la experiencia misma de David, luego de haber pecado, el clamor de David era porque conocía y tenía la experiencia del Espíritu Santo en su vida como consejero, como recordador de las cosas, como ese tesoro que ya conocía, que había experimentado. Le dice en el verso 9 del capítulo 51, no me eches de delante de ti. Y oiga, no quites de mí tu Santo Espíritu.
¿Qué puedo decir de esto? Que el valor que tenía en su vida la presencia del Espíritu Santo, el escritor conocía ese valor de una manera muy personal, conocía al Consolador y sabía lo que podía perder y no lo quería perder. Cuando vamos al 104 de los Salmos, versos 29 y 30, nos damos cuenta de la convicción que hay de lo que el Espíritu era o de lo que el Espíritu es. Es el dador de vida. Es el Espíritu el que da vida, el que nos da vida. Si quitas tu hálito, tu aliento, tu espíritu, dejan de ser, dice. Envías tu espíritu, son creados. ¿Se da cuenta la magnitud de lo que el Espíritu Santo representa? Y les dije que marcáramos la palabra perfecto, hermanos, porque podemos decir que para terminar esta reflexión, perfecto, ¿a qué se refiere perfecto en la palabra? ¿A qué se refiere esa condición de perfección? Podríamos decir que de acuerdo al consejo que el mismo David le dio a su hijo Salomón en la transmisión del mando en Primera de Crónicas 28:9, le declara elementos que son muy importantes. Es decir, alguien que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Eso nos habla de santidad, que personalmente, hermanos, les puedo decir, a mí me hace mucha falta. Me hace mucha falta. Pero el consejo de Salomón, el consejo de David para Salomón fue reconócelo. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Con corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Reconocía prácticamente sus errores y rápidamente buscaba acercarse al Señor para alcanzar misericordia y reconocer la grandeza, la soberanía de Dios en su vida. Le dice, sírvele con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. El cristiano, hermanos, podemos identificar dos elementos que tendrán que estar enlazados uno con el otro. Y el que tendría que dar la directriz sería el profundo, el que está en el espíritu. Ese es el que tendría que dar la directriz. La justicia es algo visible, que podría no estar acompañada de santidad, porque la santidad, hermanos, nos habla de algo que está en lo más adentro, en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón. Tal y como dice el pastor Daniel Karam, algunos de los reyes de Israel hicieron lo justo delante del Señor, pero no con un corazón perfecto. Entonces digamos que las obras de justicia están bien, pero tendrán su acme, su cumplimiento total, si están acompañadas de los motivos correctos también. Y esos motivos correctos vienen de lo más profundo. Tendríamos que tener la acción entonces que es ejecutada por un fundamento de sometimiento al Señor. Y eso creo que al menos a mí me hace falta bastante, no sé a ustedes, pero yo se los puedo decir, me hace falta. No es el corazón que está, no es sino el corazón que está dispuesto, que reconoce sus faltas y que se acerca en busca de misericordia, que brota en obediencia. Ese es el corazón que agrada al Señor. Es el corazón que demuestra una necesidad profunda de encontrarse con su Hacedor, con su Salvador. Hermanos, la palabra nos confronta constantemente para bien. Gracias a Dios que es para bien. Nos confronta constantemente. Que esto que hemos considerado esta noche nos sea de utilidad a todos para caminar cada día mejor, consagrándonos, clamando por su misericordia en nuestra vida, escuchando lo que el Espíritu, lo que el Consolador quiere recordarnos continuamente a cada uno en una relación personal con el Señor a través de esas manifestaciones
extraordinarias en nuestra vida, pero que son en privado. No en situaciones místicas, no de emociones, sino de una realidad de nuestro cada día, un clamor profundo de nuestro corazón. En el Salmo 139, versículos 23 y 4, declara esencialmente la mayor necesidad de esa dirección de parte nuestra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Enséñame, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Nos instruye a fin de que podamos vivir una vida de santidad que agrade al Señor. Dice, examíname, oh Dios, pruébame. Ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, que en este tiempo de tanta confusión, en este tiempo que verdaderamente es un tiempo bastante difícil, tanta confusión, nuestro estándar de vida no baje de acuerdo a lo que Dios ha declarado y requiere de nosotros. Que no claudiquemos, que no desmayemos, aunque a veces nuestra vida se debilita, sino que persistamos, que permanezcamos firmes y que agradarle a Él sea lo que nos mueva para caminar cada día y a desechar todo lo que a Él no le agrade. Esto, pregunto para terminar, ¿es fácil? No es fácil, pero tampoco es imposible de que estas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida sucedan. No es imposible, su gracia nos asiste, por lo cual, hermanos, clamemos por esa asistencia sobrenatural que necesitamos. Amén. Que Dios les bendiga.